Bueno, les invito a que me acompañen con la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, iniciamos nuestro camino con esta asignatura de eclesiología, estudiar la iglesia, estudiar su misterio, pero estudiar también las preguntas, las numerosas preguntas que surgen cuando nosotros hablamos de iglesia. Por ejemplo, en esta clase vamos a comentar sobre la relación entre la iglesia y el reino de Dios. Si es lo mismo, como se ha pensado en algunos momentos, si es distinto, si se contrapone, ese es un tipo de pregunta. Luego, pues tenemos las preguntas que ustedes ya abordaron y que examinábamos brevemente en nuestra clase pasada. Esas preguntas, como por ejemplo, si nosotros decimos, yo soy espiritual, pero yo no soy religioso. Es decir, yo sí quiero trascender en mi vida, pero yo no creo que tenga necesidad de una institución. Concretamente, lo que vamos a encontrar es que una y otra vez el aspecto institucional de la iglesia es el más cuestionado. Es decir, eso de que haya personas que de alguna manera representan autoridad, personas que representan un liderazgo y qué tipo de liderazgo podría darse. Son preguntas bastante profundas que hay que abordarlas con seriedad. También dentro de la autoridad y dentro del poder, utilicemos esa palabra, dentro del poder en la iglesia, también hay muchas preguntas. Por ejemplo, eh, para muchos es un escándalo que en la Iglesia Católica no haya sacerdotisas. ¿Por qué se restringe? ¿Por qué se excluye? Esa es la manera como se plantea la pregunta. ¿Por qué se excluye a las mujeres del ministerio sacerdotal? Y también dentro de un ala que podemos llamar ala progresista dentro de la Iglesia Católica, se plantean las cosas en términos de, no se trata únicamente de que las mujeres estén presentes en reuniones diocesanas o en procesos de escucha, se trata de que las mujeres también tomen decisiones. Y esto tiene que ver con la naturaleza de la iglesia. En el mismo sentido, también hay otras preguntas que se relacionan con el sacramento del orden. Por ejemplo, no solo que haya o no haya sacerdotisas, sino también cómo se llega a ese sacramento. Un teólogo que en su momento fue bastante famoso, Hans Küng, suizo de nacimiento, teólogo católico, bueno, después fue excluido de enseñanza en facultades católicas. Hans Küng decía que la manera correcta de elegir a los representantes en la iglesia o a los líderes en la iglesia tenía que ser a través de elección. Es decir, que un obispo, por ejemplo, debería ser elegido por los católicos, pues si estamos hablando de un obispo católico, tendría que ser elegido eh, por los católicos y las católicas, por supuesto, de esa diócesis. Entonces nos damos cuenta que la eclesiología es un tema candente, es un tema complejo, es un tema donde hay muchas sensibilidades. Em, por ejemplo, el hecho de que haya escándalos en la iglesia también, ¿no? ¿Cómo se puede creer en una institución en la que se presentan abusos, no solamente abusos sexuales, sino abusos físicos, o sea, violencia física, o abuso verbal, o abuso de conciencia, abuso económico?
Esto no solo sucede en la Iglesia Católica, muchas personas realmente han perdido la fe, se apartaron de la Iglesia Católica porque les pareció que era un ritualismo estéril, por ejemplo, pero luego cuando se acercaron a otros caminos, por ejemplo, a otras denominaciones, entonces luego se encuentran con pastores que parecen tener solamente un interés económico. Entonces hay gente que se está quedando sin iglesia, hay gente que se está marginando completamente de toda práctica comunitaria de la fe y más bien lo que dicen es, no, yo rezo a mi manera, yo soy buena persona y yo me encuentro con Dios, yo hablo con Dios a mi manera. Otros no solamente tienen esa base, digamos, de unirse así con Dios, sino que consideran que sí necesitan de la Biblia, que sí está muy bien la Biblia, pero la Biblia la interpreto yo. Es el libre examen, ¿no? La Biblia es clara, la Biblia tiene un mensaje autoevidente, la interpreto yo, no necesito de una institución que me diga cómo debo entender la Biblia. No, la Biblia se entiende, ella sola se entiende, entonces no necesito más. Bueno, todo esto es para ampliar las preguntas que son muy abundantes, como nos damos cuenta, las preguntas que tienen que ver con el ser de la iglesia, con el ser y el quehacer de la iglesia. ¿Por dónde empezar? Pues empecemos por la Biblia, por supuesto. Todo tratado teológico siempre empieza por la Sagrada Escritura. Empecemos por la Biblia y en la Biblia, pues vamos a fijarnos en la predicación de Jesucristo. Cristo predica el reino de Dios. La primera frase que aparece en la predicación de Cristo, por ejemplo, según San Marcos, es: convertíos, creed la buena nueva, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Cristo habla del reino de Dios. Su manera de obrar es perfectamente coherente con esto que él predica. Su actuar y su hablar van juntos. Así, por ejemplo, cuando unos discípulos de Juan Bautista le preguntan a Cristo: ¿eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? Y entonces dice Cristo: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo. Los ciegos ven, los paralíticos se levantan, los sordos oyen. Es decir, que la llegada del reino de Dios supone una transformación en la vida de la gente, supone un cambio en la vida de la gente, supone un perdón, una sanación, una liberación. Son palabras muy bellas las que están asociadas con el reino de Dios. Allí donde llega el reino de Dios, el reino de las tinieblas, el dominio de las tinieblas se extingue. Donde llega el reino de Dios, el reino del pecado se acaba. Donde llega el reino de Dios, la tristeza desaparece. Es decir, que podemos identificar la llegada del reino de Dios, la podemos identificar con la buena noticia. La buena noticia, la gran noticia es que Dios reina, que Dios reina. Y esto había sido anunciado ya por los profetas. Así, por ejemplo, encontramos en Isaías ese gran anuncio, ¿no? El gran anuncio. Decid a Sión: ya reina tu Dios, ya reina tu Dios. Es decir, que el reinado de Dios no es simplemente un conjunto de características, un conjunto de condiciones de convivencia humana, sino que el reinado de Dios es fundamentalmente Dios reinando. Dios está reinando. Y si Dios está reinando, entonces están los otros frutos que hemos comentado. Si Dios está reinando, entonces hay perdón, hay sanación, hay liberación, hay alegría,
hay comunión, hay reconciliación. Entonces ahí llegamos a la primera afirmación fundamental, y es que el reino de Dios no se equipara, no equivale a unas condiciones de convivencia humana, sino que esas condiciones cuando se dan son el fruto de algo más profundo. El reinado de Dios, el reino de Dios es el reinado de Dios. No estoy jugando con las palabras. El reino de Dios significa que Dios está reinando. Y cuando Dios está reinando, entonces no están reinando los ídolos, no está reinando el pecado, no está reinando Satanás, no está reinando el egoísmo. El reino de Dios en ese sentido es el triunfo de Dios, que lo podemos describir también como Dios recuperando la creación, porque la creación había quedado enajenada por el pecado. El pecado había hecho que el ser humano, y detrás del ser humano la creación entera, como dice Romanos 8, el ser humano se había extrañado, se había exiliado del plan de Dios. Y en ese sentido podríamos decir que el pecado le había quitado la gloria a Dios, le había quitado a Dios su criatura amada, que es el ser humano. Entonces el reinado de Dios es la recuperación de las criaturas, empezando por la criatura amada, el ser humano, la recuperación del hombre y la mujer, claro, la recuperación para Dios del hombre y de la mujer. Y en esa recuperación, Dios reina en la inteligencia. Por eso dice Isaías, se llena el país del conocimiento de Dios. Dios reina en la inteligencia. Dios reina también en la voluntad. Esto es bellísimo. Dios reina en la voluntad, lo sabemos. ¿Por qué? Pues lo sabemos porque nos anuncia Ezequiel 36, les voy a dar un corazón nuevo, voy a infundir en ustedes un espíritu nuevo. Entonces, el reino de Dios es Dios reinando, es Dios recuperando su creación, es Dios recuperando a cada uno de nosotros, y en esa recuperación, que también podemos llamar en esa redención, pues ahí es donde está la gloria de Dios realizándose, y ahí es donde está inseparablemente el bien del hombre. El reino de Dios une esas dos realidades, el bien humano y la gloria divina. Están unidos. El pecado, en cambio, separa esos dos elementos. El pecado pretende que por un lado vaya mi bien y por otro lado Dios que no me interesa. Ese es el pecado. Entonces, en el pecado, mi bien, por ejemplo, mi alegría, mi felicidad, mi poder, mi autoestima, mi placer, va por un lado y Dios no me importa. El reino de Dios une nuevamente el bien del hombre, que es su perdón, su sanación, su transformación, el bien del hombre y la gloria divina. Esto lo expresó muy bellamente San Ireneo cuando dijo, la gloria de Dios es la vida del hombre, la vida plena del hombre, y la visión del hombre o la plenitud del hombre está en la visión de Dios. Entonces, el reino de Dios viene a unificar esas dos cosas. El reino de Dios es Dios reinando, recuperando la creación, empezando por la recuperación de la raza humana. Bueno, esa primera definición yo creo que nos pone ya en una ruta muy bella, una ruta que es la que recorrió Cristo. Cristo, con su predicación, con sus milagros, con sus exorcismos, lo que hizo fue mostrar ese reino de Dios. Quiero destacar, porque ha habido un poco de malentendido en esto, quiero destacar una frase que ya dije. El reino de Dios no es equivalente a un conjunto de condiciones de convivencia humana, porque en algunos sectores de la teología de la liberación se presentaba el reino de Dios como, diríamos, equivalente,
¿sí? Como una ecuación igual, ¿no? ¿Igual a qué? Igual a que hay justicia, igual a que hay oportunidades para todos, igual a que hay educación, igual a que hay una opción por los pobres. El reino de Dios genera eso, pero el reino de Dios no es eso. Esta es una aclaración que considero muy pertinente. Por supuesto que donde Dios reina, se generan todas esas realidades que tienen que ver con el prójimo. Pero el reino de Dios no lo podemos identificar con eso, porque el gran peligro de identificar el reino de Dios con esas realidades de orden social o de orden económico es que podemos dar todavía otro paso más. ¿Y cuál es ese otro paso? Es que si nosotros decimos que el reino de Dios es igual a justicia social, eso quiere decir que todo el que esté trabajando por la justicia social está trabajando por el reino de Dios. Pero resulta que en la búsqueda de la justicia social hay todo tipo de análisis, o sea, de maneras de mirar la sociedad, y hay todo tipo de métodos, algunos de los cuales incluyen, por ejemplo, la violencia. Para algunas personas, la manera de traer el reino de Dios, pues es implantar la justicia. ¿Y cómo se implanta la justicia? Pues la justicia se implanta derribando a la clase opresora. Y para derribar la clase opresora se necesitamos concientizar al pueblo, tomar las armas y finalmente, pues lograr la victoria militar. Esto que estoy diciendo no es una fantasía de mi mente. Hubo gente, hubo sacerdotes, no sé si lo sigue habiendo, hubo teólogos, hubo religiosas que pensaron de esa manera. Es decir, como el reino de Dios significa que haya justicia, y como no hay justicia, y como la única manera de conseguir justicia es derribando a los opresores, y como la única manera de derribar a los opresores es organizando al pueblo en la lucha, pues entonces vamos a proceder de esa manera. Esa es la ideología que, por ejemplo, aquí en Colombia está detrás del Ejército de Liberación Nacional. El ELN partió de principios cristianos. Por algo, el sacerdote llamado el cura guerrillero Camilo Torres perteneció al Ejército de Liberación Nacional, porque en la base del ELN está un pensamiento básicamente de implantación de la justicia a través de los medios que sean necesarios. Y si esos medios necesarios incluyen una acción militar, por ejemplo, de guerrilla, pues vamos a hacerlo. Lo mismo ha sucedido en otros países. Una parte del sandinismo en Nicaragua tomó esa opción. Estuvo muy cerca de ello Ernesto Cardenal en Nicaragua. En El Salvador también hubo un movimiento bastante fuerte. No sé cómo estén las cosas ahora, pero en su momento hubo un movimiento bastante fuerte que tomaba esa opción política por el reino de Dios, y entonces ellos partían de la base, lo que hemos dicho, ¿no? Que el reino de Dios es una serie de condiciones, una serie de características sociales, económicas, políticas, y para lograr esas condiciones pues vamos a utilizar los métodos que nosotros vemos que son realmente eficaces. Todo esto nos damos cuenta que surge de un terrible malentendido. El reino de Dios produce unos frutos, pero no puedo identificar el reino de Dios con esos frutos. Voy a hacer una comparación con el tema de la salud. Uno puede decir, si una persona tiene fiebre, está enferma. Eso es, pues, digamos, un conocimiento que todos yo creo que tenemos. Entonces, vamos a quitarle la fiebre a esa persona. Vamos a quitarle la fiebre a esa persona. Por ejemplo, la sometemos a una ducha fría y efectivamente se bajó la fiebre. ¿Quiere decir que ya se solucionó el problema? Seguramente no. Muy posiblemente esa persona está sufriendo una infección, una cosa muy seria que no se ha solucionado. Se bajó la temperatura, que era el síntoma, pero el problema de fondo no se ha solucionado. Entonces algo parecido acontece
cuando nosotros hablamos del reino de Dios. El reino de Dios produce unos frutos, pero el reino de Dios es básicamente Dios reinando. Bueno, ahí terminamos esa primera parte sobre el reino de Dios. Van a ser 4 partes. Pasemos a lo segundo. ¿Cómo habla Cristo sobre el reino de Dios? Esto es interesantísimo. ¿Cómo habla Cristo? Porque Cristo se expresa sobre el reino de Dios. Recordemos que hay una cantidad de parábolas en las que Cristo dice, el reino de Dios se parece a, y hace una serie de comparaciones. Algunas son más claras que otras, por lo menos para nuestros ojos. Cuando Cristo dice, por ejemplo, el reino de Dios se parece a una semilla de mostaza que es tan pequeñita, pero que luego se vuelve más grande que todas las hortalizas del jardín, pues yo creo que uno entiende algo, ¿cierto? Uno entiende que básicamente lo que nos está diciendo es que el comienzo del reino de Dios seguramente es humilde, no tiene gran aparato ni ostentación, pero luego produce una transformación muy profunda. Esa eh, comparación se entiende. Otras comparaciones que utiliza Cristo tal vez son menos claras. Pensemos en el caso cuando Cristo dice, el reino de Dios se parece a una red que saca peces. Unos peces son buenos, otros peces son malos. Y dice él, se recoge la pesca en la playa, suponemos, y luego los pescadores van, van discerniendo, ¿no? Hay un acto de juicio, hay un acto de discernimiento ahí. Y ese discernimiento conduce a que algunos peces, los malos, pues los echan de nuevo al agua, o sea, los botan, los desechan en cualquier caso, mientras que los peces buenos, pues sirven para lo que sirven los peces buenos, para alimentación, por ejemplo, piensa uno. Entonces Cristo describe el reino de Dios con esa parábola. No es una parábola tan fácil de interpretar. Desde el principio Cristo nos está diciendo que la red recoge buenos y malos. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Buenos y malos. ¿Quiere decir que hay gente que es buena y gente que es mala? ¿Quiere decir que algunos pueden contarse entre los buenos y decir yo soy de los buenos? ¿Eso es lo que quiere decirnos Cristo? ¿O que nosotros consideremos a otras personas como los malos? Y cuando llega ese momento en que se separan los peces buenos y los malos, ¿a qué se refiere él? ¿Se refiere a algo que sucede en esta tierra, en esta vida? Como que hay momentos de filtro. Por ejemplo, un momento de filtro puede ser la admisión a los sacramentos. Se puede pensar que hay personas que tienen una mala disposición para recibir los sacramentos y que tal vez van a ser rechazados. Cristo nunca presentó el ingreso a su comunidad, nunca lo presentó como un proceso automático. De hecho, hay una frase de Cristo que nos impacta mucho. Dice el Señor, son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Cómo deberíamos interpretar esa frase? Muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces quiere decir que no todo el mundo entra. Es más difícil. No voy a dar aquí una respuesta, sino lo que quiero decir es que las parábolas no siempre son de fácil interpretación, no siempre. O a veces pueden dar interpretaciones incluso contradictorias. Cristo nos habla del reino de Dios también diciendo que se parece a una mujer que está amasando y que mezcla levadura con la masa. Y la levadura
pues de alguna manera impregna toda la masa y la hace crecer. Tiene un efecto en toda la masa. El sentido general de esa parábola de la levadura en la masa, yo creo que lo comprendemos, creo, y creo que podemos asociar ese texto de Cristo, esa parábola, esa comparación de Cristo, la podemos asociar con otras palabras suyas. Por ejemplo, cuando dice en el Evangelio de Juan que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahí hay como un parecido con lo de la levadura y la masa, ¿no? Pero luego se pone uno a pensarlo un poco más y dice, ¿de qué manera está la levadura en la masa? Porque da la impresión de que la levadura como que se disuelve en la masa. Uno no se encuentra, a menos que esté en una panadería de pésima calidad, uno no se encuentra grumos de levadura dentro de la masa. La levadura como que se disolvió. Bueno, yo utilizo la palabra disolver, tal vez no es la más apropiada, pero yo creo que se entiende. Entonces, ¿eso qué significa? Que el cristiano tiene como que disolverse, como que no se le note que es cristiano. Hoy tenemos una situación pastoral un poco difícil, sobre todo con los jóvenes, porque a muchos jóvenes precisamente les llama la atención que no se les note que son católicos o que son cristianos, no quieren. Pero lo que está sucediendo es que ese católico, ese cristiano que no quiere que se le note, con mucha frecuencia es un traidor de su fe. Y esto es complejo. Por ejemplo, pensemos lo que me comentaba una amiga, lo he dicho en otra oportunidad. Ella estudió en una universidad de aquí de Colombia, una universidad muy prestigiosa que no es de religiosos, ni religiosas, ni sacerdotes. Ella estudió ahí. Y me contaba, ella estudió ciencia política y me contaba que cuando empezó su carrera de ciencia política, eh, había un porcentaje de mujeres, ella se fijaba particularmente en la reacción de las mujeres, y me decía, había un porcentaje de mujeres contrarias al aborto. Me daba la impresión de que ella decía algo así como la tercera parte de las mujeres, al empezar la carrera, eran contrarios al aborto. Al terminar la carrera, porque ya ella terminó hace tiempo, al terminar la carrera, solo quedaban dos, otra compañera y ella, que eran contrarios al aborto. Es decir, que por esa, por esa tensión que crea pensar distinto, muchas personas empiezan a disimular su fe. Y alguien podría decir, estamos haciendo lo de la levadura en la masa. Pero otro le podría responder, un momento, si estás haciendo lo de la levadura en la masa, pues date cuenta que tú deberías producir un cambio. Y ese cambio, claro que no se produce cuando el católico traiciona su fe. En fin, podríamos dar más ejemplos, pero lo que quiero decir es que las parábolas del reino de Dios no son obvias. Y muchas veces la interpretación de esas mismas parábolas produce resultados distintos. Alguien podría decir, en esto de la levadura en la masa, alguien podría decir, no, a nosotros lo que nos corresponde es como la sal, que es otra comparación de Cristo. Ustedes son la sal, ¿no? La sal no se ve, pero sí produce efecto. Entonces, no sé, lo que nos quiere decir Cristo es que no busquemos figurar, que no busquemos ser visibles, pero sí busquemos ser eficaces. Esa es una interpretación, yo creo que muy bonita. En fin, hay parábolas sobre el reino de Dios. Y yo creo que tenemos que preguntarnos por qué. Tal vez la primera pregunta pertinente cuando tomamos el lenguaje de Cristo sobre el reino de Dios es, ¿por qué Cristo utiliza parábolas? ¿Qué es lo que Él pretende con eso? ¿Por qué Cristo
no dice, por ejemplo, el reino de Dios es esto, sino que dice, el reino de Dios se parece a esto, es semejante a esto, es como esto. ¿Qué quieren decir esas expresiones? Porque evidentemente las parábolas son parte del lenguaje que Jesucristo utiliza, pero no todo lo dice en parábolas. Por ejemplo, cuando Él dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, Cristo no está diciendo que esa es una parábola, y sin embargo, pues también ahí hay una comparación. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué Cristo habla en comparaciones? ¿Por qué habla en parábolas? Hacia el final del Evangelio de Juan, nos encontramos que en un momento dado le dicen los discípulos, ahora sí hablas claro, ahora sí no estás hablando en parábolas, donde se ve que ellos también estaban como cansados, ¿no? Estaban cansados de dos cosas, estaban cansados de que Cristo hablara tanto en parábolas y que Cristo hablara tanto del Padre, el Padre. Y vamos a ver en la tercera parte de esta enseñanza, vamos a ver que las dos cosas están relacionadas, que la manera como Cristo habla del Padre y la manera como Cristo habla del reino de Dios, eso está perfectamente unido y está unido sobre todo en el corazón mismo de Cristo. Entonces, los mismos discípulos que le dijeron, ya por fin no estás hablando en parábolas, ya no estás hablando con comparaciones, son los mismos que le dijeron, muéstranos al Padre y eso nos basta. Eso le dijo el apóstol Felipe. Y Cristo le respondió con una gran profundidad, pero yo creo que Felipe quedó también despistado. Cristo le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pregunta, ¿Felipe se sintió respondido con ese lenguaje de Cristo? Tal vez sí, tal vez no. Pero volvamos a nuestra inquietud. ¿Por qué Cristo habla en parábolas? ¿Por qué les habla en comparaciones? Yo creo que basándonos en otro pequeño diálogo que Cristo tiene con otro de sus apóstoles, con Tomás, podemos entender por qué nuestro Señor utilizaba el lenguaje de las parábolas. Mira esto. Le dice Tomás, esto también está en el Evangelio de Juan, Señor, no sabemos a dónde vas a ir. ¿Cómo vamos a saber el camino? Cristo le responde de un modo semejante al que había utilizado con Felipe. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Examinemos la pregunta de Tomás y yo creo que ahí podemos entender por qué Cristo hablaba en parábolas. Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Supongamos que Cristo le hubiera dicho, mira, de lo que se trata es de construir una sociedad en la que se respeten los derechos humanos y en la que haya tales y tales características. Si esa es la meta, sabiendo que esa es la meta, yo busco cómo llegar a la meta. Es decir, la posesión de la meta deja en libertad la búsqueda del camino. En este sentido, yo creo que es interesante recordar lo que vivió Abraham. Y esto nos devuelve al capítulo número 12 del Génesis. En ese capítulo 12, Dios llama a Abraham y lo pone en camino. Sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra
que yo te mostraré. Y Dios le asegura a Abraham, yo estaré contigo. Es el mismo lenguaje que Dios utiliza con Moisés. Moisés en un momento dado le dice al Señor, ¿quién soy yo? Y le responde Dios, yo estaré contigo. Es decir, que en el caso de Abraham, en el caso de Moisés, en el caso de Tomás, lo importante no es que tú tengas claro, que tú tengas clara la meta o que tú tengas claro los recursos. Lo importante es que tú tengas claro con quién tienes que estar, a quién te tienes que apegar, de quién en realidad dependes. Solamente si tú te apegas al Señor, solamente si tú permaneces en Él, lo que les dice Cristo en los discursos después de la cena en Juan, ¿no? Permanezcan en mí, eso es lo esencial. Si permanecemos en Él, llegaremos a la meta. O sea que lo importante no es quién soy yo en el sentido de qué recursos tengo, qué fuerzas tengo, qué talentos tengo. Lo importante tampoco es a dónde tengo que llegar como para que yo diseñe mi método, mi camino. Lo importante es permanecer en Él. O sea que la vida cristiana y la vida de la humanidad entera es un camino, pero lo más importante no es que nosotros nos apoyemos en nuestros recursos, como preocupaba a Moisés, ¿no? ¿Yo quién soy? No, lo importante no es que te preocupes de tus recursos, lo importante no es que te preocupes de tu meta como para tú definir el camino. Lo importante es que tú permanezcas unido a mí. Esto vale para muchas cosas. Quienes pertenecemos a la vida religiosa, yo creo que tenemos algo de experiencia en esto, digamos que lo vivimos de algún modo, ¿no? Muchas dudas vocacionales surgen porque la persona dice, yo no me siento capaz. Y muchas dudas vocacionales surgen porque la persona piensa, ¿y si me pasa tal cosa? ¿Y si me sucede? ¿Y si me llega esta tentación? ¿Y si después? Es decir, como que nosotros queremos tener el camino perfectamente claro, la meta perfectamente clara y los recursos perfectamente claros. En el fondo nosotros queremos tener el control. Ese es el punto. Nosotros queremos tener el control. Y las parábolas del reino lo que hacen es quitarnos el control. O mejor, las parábolas del reino nos están recordando que el que controla el proceso es Dios. O como decía un predicador, por favor, nunca se nos olvide que el reino de Dios es de Dios. O lo que decíamos antes, que el reino de Dios es Dios reinando. Entonces, si tú dices, el reino de Dios consiste en que se logren estos objetivos, ya tú te pones a trabajar por esos objetivos y no te pones a trabajar en que Dios reine. Entonces, las parábolas de alguna manera cumplen dos funciones. Primero, nos inspiran, nos disponen, nos sitúan en la ruta hacia el reinado de Dios. Pero por otro lado, nos están recordando que no tenemos el control, que el camino está lleno de sorpresas y que esas sorpresas algunas veces serán negativas, como pueden ser persecuciones, tentaciones abrumantes, caídas, porque uno tiene caídas. En algún momento esas cosas van a aparecer en el camino, pero en el camino también habrá sorpresas, sorpresas maravillosas, sorpresas de la providencia divina,
sorpresas del amor de Dios, auxilios de la gracia. Entonces no pretendas tú anticiparte para decir, y si me llega tal tentación, pues ten la seguridad que si tú estás con el Señor, junto con la tentación te llega la posibilidad de la victoria. Entonces, ¿cuál era el propósito de las parábolas? Las parábolas revelan y a la vez ocultan. No es maravilla que muchas de esas parábolas sean de interpretación a veces compleja, como ya decíamos minutos atrás. No es maravilla, es que las parábolas revelan y a la vez ocultan. Ocultan en la medida en que nosotros no podemos anticiparnos a todo lo que Dios hará. Todo lo que Dios hará. Que vas a tener dificultades muy serias, nadie lo duda. Vas a tener dificultades muy serias, pero Dios hará. Observemos que en otros textos, Cristo también habla de ese Dios hará. Por ejemplo, les asegura, ustedes van a ser perseguidos, a ustedes los van a expulsar de las sinagogas, a ustedes los van a juzgar, a ustedes los llevarán a comparecer delante de reyes, pero dice, no se pongan a preparar su defensa. Cuando llegue el momento, el Espíritu Santo les inspirará lo que tienen que decir. ¿Qué está diciendo ahí? No te angusties por el futuro, no te angusties por tu escasez de recursos, limítate a lo que Dios le dijo a Abraham, caminar en su presencia. Limítate a lo que Dios le dijo a Moisés, yo estaré contigo. Y así tenemos ese mismo lenguaje con otros. A Gedeón en el libro de los jueces también le dice Dios, el Señor está contigo, valiente guerrero. Esa fórmula, el Señor está contigo, es una manera de decir, no pretendas tener tú el control absoluto de todo, no pretendas tenerlo todo dominado. No te engañes creyendo que tus solas fuerzas van a ser suficientes, pero tampoco te engañes pensando que tus fuerzas van a ser insuficientes. La respuesta es que tus fuerzas no van a ser suficientes ni insuficientes, sino que hay fuerzas nuevas. Y esas fuerzas nuevas que llegarán a ti, Dios no tiene por qué contártelas ahora. Nuevamente, el reino de Dios es de Dios. Y las parábolas tienen ese sentido. Hay una imagen bíblica que es absolutamente preciosa y que va en esta misma dirección, y es la imagen de la nube. Muchas veces Dios se manifestó por medio de la nube. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, cuando se dejó ver, más que mostrar su rostro como tal, pues se hizo sensible a través de una nube. Y fíjate lo que es una nube. La nube a la vez revela y oculta. Piensa en la transfiguración, donde también hubo una nube. O piensa en la ascensión del Señor, donde también hubo una nube. O piensa en la vocación de Isaías, Isaías capítulo 6, donde también hubo una nube. La nube en todos esos casos y la nube que acompañaba al pueblo de Israel por el desierto, era una manera de decir, aquí estoy, pero soy misterio. Aquí estoy, pero soy más de lo que tú crees. Aquí estoy, pero no pretendas que ya me conoces. Y eso es lo propio del reino de Dios. Aquí estoy reinando, pero no pretendas que ya me conoces. Por eso el reino de Dios es un proceso en evolución. Es un proceso que va desplegándose un poco ante nuestro asombro, porque va más allá de lo que podemos imaginar.
Bueno, llevamos dos puntos. Primero, una idea general sobre lo que es el reino de Dios y la idea fundamental ahí es que el reino de Dios es Dios reinando y que no es equivalente a ningún conjunto de condiciones o características que nosotros podamos expresar. Esas condiciones o características son el fruto de, pero no son el reino de Dios como tal. En segundo lugar, hemos hablado de la enseñanza que Cristo hizo sobre el reino. Vamos a pasar a la tercera parte. Vamos a hablar sobre las señales del reino. El reino de Dios da señales. ¿Qué queremos decir con esto? Tal vez la mejor manera de entenderlo es darnos cuenta cuál es el papel de los milagros. Porque en el fondo los milagros, aunque eran cosas maravillosas y aunque eran obras de compasión, tenían todavía un significado más profundo. Podemos decir que en los milagros, concretamente los milagros de Cristo me refiero, tenían como esas tres dimensiones. Lo más externo de los milagros es que es algo espectacular. Acuérdate cómo en algún pasaje del Evangelio la gente decía, nunca hemos visto algo así. Es asombroso. La gente se queda sin palabras. Es impactante. Pero eso es solo la corteza exterior. Si uno profundiza un poquito en el milagro, se da cuenta que el milagro es una expresión de amor y concretamente de amor compasivo, de misericordia. Cristo se compadece de los enfermos. Cristo se compadece de los pecadores. Cristo se compadece de los posesos, los poseídos por el demonio. Entonces, más allá de la corteza de asombro y simple asombro, hay que mirar la compasión. Observemos que en el Evangelio, según San Lucas, en el relato de la Pasión, se nos cuenta que Herodes, aquel rey impío, corrupto, cruel, supersticioso, se puso contento de que Pilato le mandara a Jesús, porque quería verlo hacer algo, como más o menos un mago, ¿no? Haga cosas raras, a ver, haga algo raro, sorpréndame. Se estaba quedando en la corteza más exterior, que es muy poco para entender el milagro. Hay que entrar más. El milagro es una obra de compasión, es una obra de misericordia. Ya eso es mucho más profundo. Pero hay algo todavía más profundo y no me lo invento yo, sino que lo dice Cristo. Efectivamente, Cristo en el Evangelio de Marcos dice, reprochando a algunas ciudades, ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, ¿qué era Tiro? ¿Qué era Sidón? Eran dos ciudades de la cultura fenicia. Los fenicios eran famosos por ser comerciantes, por ser navegantes y por practicar todo tipo de brujería, todo tipo de rituales paganos, mágicos. Tiro y Sidón eran centros muy potentes de brujería. En el Antiguo Testamento se menciona una mujer que venía de esos lugares. Ella se llamaba Jezabel y fue la esposa del rey Ahab, uno de los reyes del reino del norte, del reino de Israel. Y Jezabel era pagana completamente, practicante de brujería. Entonces vuelvo a la frase de Cristo. Él menciona dos poblaciones de Galilea. Tengas en cuenta que Galilea era el extremo norte de la Tierra Santa y que ya de ahí lo que seguía pues era la tierra de los fenicios, donde estaban Tiro y Sidón. Entonces Cristo hace la comparación y dice, hay de ti, Corosaín, hay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo se habrían convertido. Conversión. Entonces el milagro tiene un propósito. Sigue el texto diciendo, y tú, Cafarnaún, ¿crees que vas a subir al cielo? Al infierno irás a parar. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que en vosotras,
subsistirían hasta el día de hoy. Entonces nos damos cuenta que los milagros, más allá de la corteza de asombro y más allá de esa carne del milagro que es la misericordia bendita de Dios, hay una semilla, hay una nuez. Y esa nuez, ese centro bendito, es la conversión. Es la conversión. Es decir, que el milagro es como una muestra sublime de la compasión divina que tiene el propósito de restaurar en nosotros la verdadera imagen de Dios y de abrir las puertas del corazón para que nosotros recibamos a ese Dios tan bueno. En el acto de contrición típico que decimos al confesarnos, sacramento de la confesión, nosotros decimos, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Eso decimos al recibir la confesión. Entonces el milagro es una muestra impactante sin duda, una muestra impresionante de la bondad divina, pero una muestra que tiene un propósito. Y ese propósito es que tu corazón se abra. ¿Y cuál es el problema de Corosaín y de Betsaida? ¿Y cuál es el gran problema de Cafarnaún? Que la gente se quedó con la corteza del asombro y con la belleza de que mire qué bonito que Dios se apiadó de mí. Dios se apiadó de ti, pero ¿y tu conversión? Es decir, tu retorno a Dios, tu abrirte para que Dios reine en ti. Entonces nos damos cuenta que hay una relación muy profunda entre los milagros y la conversión. Una relación muy profunda entre la impresionante elocuencia de Cristo, por eso decían los policías del templo, nunca nadie ha hablado como él, entre la impresionante elocuencia de Cristo y el reino de Dios. O sea, Cristo quiere, realmente quiere que su predicación y que sus milagros y su manera misma de vivir nos abran el corazón. O sea que los milagros, la predicación, las cosas maravillosas que hace Cristo, tienen el propósito de que el corazón se abra. ¿Y por qué es necesario que se abra el corazón? Porque ese es el lugar donde Dios quiere reinar. Cristo da esta advertencia sobre el reino de Dios. El reino de Dios no está aquí o allí. El reino de Dios está en vosotros. Eso dice una traducción. Otra traducción dice entre vosotros, porque la preposición griega que se utiliza puede significar al mismo tiempo en como adentro o en como entre. En cualquiera de los casos, esto nos indica algo muy importante, y es que el reino de Dios acontece precisamente en el corazón. Desde el corazón renovado vendrán las obras renovadas. Una vez Cristo discutiendo con los fariseos les decía, límpienlo de dentro y lo tendrán limpio todo. Esa es la dinámica del reino de Dios. Lo de dentro es el corazón. Por eso también Cristo dice, no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, es lo que sale de dentro. O sea que el gran trabajo está en lo que la Biblia llama el corazón. Ahí es donde está el gran trabajo. Y en ese corazón transformado, en ese corazón renovado, es donde acontece el misterio divino que luego hace que nosotros podamos tratar a los demás de otra manera. O sea que claro que el reino de Dios va a transformar las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, las relaciones afectivas, la manera como yo me relaciono con mis hermanos, con mis hermanas, todo lo va a renovar Dios, pero todo lo va a renovar empezando por adentro.
Límpienlo de dentro, dice Cristo. Límpienlo de dentro y lo tendrán limpio todo. Entonces las señales, los milagros, no son un fin en sí mismo, ni tampoco se pueden quedar los milagros, que ya es un poquito de más profundidad, pero no es suficiente. Tampoco podemos reducir a los milagros solamente al tema de la misericordia. Ay, tan compasivo Dios que multiplicó los panes, tan compasivo que sanó a los ciegos. Sí, por supuesto que sí. Es infinitamente compasivo, pero lo realmente profundo, y es en lo que tenemos que fijarnos, es en la conversión de los corazones que han cambiado. Esos corazones transformados, esos corazones cambiados, parecen ser el objetivo definitivo de Cristo. Él quiere que esos corazones cambien. Y es aquí donde conectamos con el tema de la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, la relación que se tiene con el padre, con el papá, que es la palabra que utiliza Cristo, Abba, es una relación cercana, es una relación amorosa, es una relación de confianza. Observemos que en esa relación de confianza, es donde precisamente se da el milagro de la comunión. Porque Dios reinando en el corazón significa que yo entro en comunión con Dios. No es solamente que yo le trabajo a Dios, no es solamente que yo le obedezco a Dios, no es solamente que yo hago lo que Dios manda, es que yo estoy en comunión con Él. Y esa comunión profunda puede ser descrita con la palabra Padre. Al enseñarnos a orar, Cristo nos enseñó a decir, venga a nosotros tu reino. En el texto original dice el ceto del verbo erjomai, venga, el ceto, jebasileiasu, que venga tu reinado. También se puede traducir, ven a reinar. Pero ¿por qué queremos que Él venga a reinar? La pregunta no es obvia. ¿Por qué es mejor que reine Dios y no que reine, qué sé yo, el más inteligente, como decía Platón, ¿no? Platón quería que gobernaran los filósofos. ¿Por qué es importante que reine Dios? Porque yo tengo una relación de comunión con Dios. Y en esa relación de comunión con Dios, yo sé lo que Dios quiere. Yo sé que Dios es bueno. Es decir, que el reinado de Dios se apoya en el conocimiento de Dios. Si a mí me dicen que el mejor presidente para Colombia es el señor Rodrigo Sarajevo Pérez, lo primero que yo pregunto es, ¿y ese quién es? Ese nombre me lo acabo de inventar por si acaso. El señor Rodrigo Sarajevo Pérez, no tengo ni idea quién es él. Si no tengo ni idea quién es, tampoco deseo que él tenga poder en mi país o tenga poder en mis instituciones o en mi vida. ¿Por qué nosotros podemos desear el reinado de Dios? Porque nosotros estamos en comunión con Dios. Es inseparable la comunión que me lleva a conocer a Dios y el deseo de que ese Dios reine. Y es que mira que en el Padre Nuestro dice que se haga tu voluntad. Genezeto, del verbo ginomai, genezeto to celemasu, el verbo celeo.
que significa querer, que se haga tu querer. ¿Yo cómo voy a querer que se realice la voluntad de alguien si no lo conozco? Oye, qué bueno que reinara Rodrigo Sarajevo en Colombia. No tengo ni idea quién es ese señor. No me interesa. No me interesa que él reine. Mientras no lo conozca, no me interesa que él reine. Entonces ahí nos damos cuenta que las señales del reino son un camino hacia el corazón, pero también son un camino hacia el Padre. En el fondo es el encuentro de mi realidad más profunda, que eso es lo que la Biblia llama corazón, de mi realidad más profunda con el misterio más profundo de Dios. ¿Y cuál es el misterio más profundo de Dios? Que Él es Padre, Padre amoroso. Entonces, es inseparable, el reino de Dios es inseparable de la revelación de Dios como Padre. Es que Él es mi Padre. Es que yo quiero que Él reine porque yo sé quién es Él. Yo sé quién es Él. Entonces, en la medida en que yo me reconozco hija, me reconozco hijo, en la manera en que yo, en la medida en que yo empiezo a vivir auténticamente como hijo de ese Padre porque lo conozco, entonces en esa medida deseo su reino. ¿Y cómo puedo yo conocer a ese Padre? La respuesta está en el diálogo que ya recordábamos, el diálogo con Felipe. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me conocéis. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces Cristo estaba simultáneamente revelando el reino de Dios y trayendo el reino de Dios. Estaba revelando la paternidad divina y haciendo posible esa paternidad divina en nuestros corazones. Esa paternidad divina es la que va a suceder por la acción del Espíritu Santo. Porque dice San Pablo en Romanos capítulo 8, estos son los hijos de Dios, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Entonces el reino de Dios no consiste simplemente en una transformación social, ya lo explicábamos. El reino de Dios tampoco consiste en que haya milagros y cosas maravillosas y mucha compasión. El reino de Dios consiste en una comunión de cada uno con el Padre, una comunión que entonces me va a llevar a reconocer en los demás mis hermanos. Esta es la lógica de San Francisco de Asís, que es perfecta. Yo me reconozco hijo de Dios, pero reconozco que Dios tiene otros hijos. Entonces empiezo a amar a mi prójimo, no porque me caiga bien o porque me caiga mal, no porque es pobre ni porque es rico, no porque me conviene o porque va en favor de mis intereses, sino empiezo a amar a Dios, porque Él me amó primero, y en Dios empiezo a amar a mi prójimo. Y si estoy amando a mi prójimo, ¿qué sucede? Pues sucede que estoy descubriendo en ese prójimo otras dimensiones de la paternidad divina. Entonces yo amo a mi prójimo, repito, no porque me cae bien o me cae mal, no porque busco una perfección personal, sino porque es hijo, porque es hija de Dios. Por eso amo a mis hermanas, por eso amo a mis hermanos. Y a partir de ahí se renueva la sociedad entera. Ese es el plan del reino de Dios que va unido a estas otras dos realidades que hemos dicho. Dios como Padre y la koinonía, la comunión. Pasemos al último punto. ¿Y qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Dónde entra la iglesia aquí? Hay una frase famosa de un sacerdote católico que cayó en herejía en el siglo XIX. Esa frase que ustedes la tienen en el texto de José Antonio Sayés que hemos compartido, esa frase dice,
Cristo predicó el reino de Dios y vino la iglesia. Según explica Sayes, la frase en sí misma no es un desprecio a la iglesia, pero ciertamente, aunque no fuera la intención de ese sacerdote, Loisy, se escribe Loisy, aunque no fuera la intención de él, ciertamente la frase, pues, tiene como esa connotación de desprecio, ¿no? Como que una cosa es el reino de Dios y otra cosa es la iglesia, son dos cosas diferentes. Y por eso hay que buscar el reino de Dios y buscar el reino de Dios y no preocuparnos de la iglesia, porque la iglesia finalmente se convierte como en una especie de ídolo que no nos deja ver el reino de Dios. Esa es la posición que algunos toman. Apoyándose, por ejemplo, en algunas palabras del Papa Francisco, llegan a decir, mire, es que realmente lo que nosotros, eh, el error en el que nosotros estamos cayendo es que nosotros nos volvemos eclesiocéntricos y hay que salir de ese eclesiocentrismo. Entonces, para salir del eclesiocentrismo hay que buscar el reino de Dios. En ese tipo de lenguaje se presenta como una oposición entre reino de Dios e iglesia. Como quien dice, amar la iglesia, en el caso de nosotros los católicos, amar al Papa, los sacramentos, la tradición, las escuelas de teología, los santos, los doctores de la iglesia, amar todo eso es estorbo, es estorbo. Quite todo eso y dedíquese a amar solamente el reino de Dios. Se presenta como si fuera una oposición, pero hay que reconocer que en otros momentos se habló del reino de Dios prácticamente como si fuera una especie de identificación con la iglesia. En tiempos en que la iglesia tenía un lugar iglesia católica concretamente, tenía un lugar muy central dentro de la cultura, dentro de la sociedad, pues la iglesia era todo, la iglesia era educadora, la iglesia cuidaba de la salud, la iglesia aconsejaba a los líderes civiles, la iglesia excomulgaba a los emperadores, la iglesia ponía a hacer penitencia a los reyes, los confesores de los reyes, pues ¿quiénes eran? Sacerdotes, la iglesia que tiene poder. Y muchos identificaban a la iglesia con el reino de Dios, como quien dice, el reino de Dios sucede en la tierra a través de la iglesia. No es una buena idea hablar así. Y hay dos razones principales por las que no es una buena idea. Primera, porque esa visión de iglesia muy fácilmente degenera en dos errores, los podemos llamar dos pecados gravísimos, que los denunció incansablemente el Papa Francisco: el clericalismo y el triunfalismo. El triunfalismo es el sentir que nosotros tenemos todo lo bueno y que los demás tienen todo lo malo. Eres protestante, lo lamento por ti, estás viviendo en el error. No tengo nada que aprender de ti porque estás en el error. Eres ateo, eres musulmán, peor para ti, mucho peor para ti. Estás lejos de toda luz, nosotros tenemos toda la verdad. Eso es triunfalismo. El triunfalismo muy a menudo va unido a una gran arrogancia. Una arrogancia que maltrata a los pequeños, una arrogancia que deja a los que están en pecado o están en situaciones complejas de vida, las deja con la puerta cerrada a esas personas, ¿no? No, estás en pecado, no tienes nada que hacer aquí, porque nosotros somos la iglesia de los que sí han aceptado a Dios con todos sus normas y con todos sus mandatos. No tienes nada que hacer aquí, vete lejos porque no hay nada que hacer contigo. Es muy lamentable, claro, esa manera de pensar. Es muy lamentable. Pero eso es parte del triunfalismo. Y el clericalismo, pues, va en esa misma línea, claro, como las personas de iglesia, por excelencia,
son aquellos que han recibido el sacramento del orden o que hemos recibido el sacramento del orden. Entonces viene esa famosa arrogancia, ese lenguaje despectivo, ese utilizar argumentos como, bueno, pero aquí ¿quién es el sacerdote? ¿No? Como bien dice yo soy el que manda, yo soy el que tiene todo claro, yo soy el que se las sabe todas, no tengo nada que aprender de nadie y aquí se hace lo que yo diga. Y muchas veces ese clericalismo pues degenera en acciones pastorales miopes porque no se toma en cuenta la voz de mucha gente y el dolor de mucha gente. El libro del Éxodo en el capítulo 3 dice que Dios escuchó el dolor de su pueblo. El arrogante clericalista no oye a nadie, solo se oye a sí mismo. Y un peligro todavía peor del clericalismo es que la persona fácilmente pues llega a abusos, ¿no? El tema terrible de los abusos. Abusos de conciencia, abusos económicos, abusos sexuales, abusos físicos, abusos verbales, los hay de muchas clases. Entonces es muy peligroso, muy peligrosa esa identificación. Pero es que además es falsa porque en el reino de Dios, o sea, Dios reinando, no debería incluir ningún pecado. Y nos damos cuenta que el pecado ciertamente acompaña, el pecado ciertamente acompaña la historia de la iglesia. Claro, siempre se dice, no es que la iglesia sea pecadora, como veremos más adelante en este curso, una de las notas de la iglesia es que la iglesia es santa. Sí, pero que la iglesia sea santa no significa que sean santos todos los que están en la iglesia, ni todos los sacerdotes, ni todos los obispos, ni todos los papas. O sea, no nos digamos mentiras. Entonces, esa identificación entre iglesia y reino de Dios es falsa y además, pues seamos sinceros, tiene consecuencias pésimas como las que hemos dicho, ¿no? Y la consecuencia peor es, eh, indudablemente, lo que hemos dicho, ¿no? Triunfalismo, clericalismo, abusos. Bueno, según eso, ¿qué relación debe establecerse entre iglesia y reino de Dios? Para algunos el tema es muy sencillo. Una cosa es el reino, otra cosa es la iglesia, ¿ya? La iglesia es humana, el reino de Dios, pues es divino. La iglesia es una institución burocrática, el reino de Dios es el fluir del Espíritu. La iglesia mira siempre por sus intereses, es egoísta y cuida únicamente de lo suyo. El reino de Dios es el evangelio en su estado puro, es la acción de Dios obrando entre los más necesitados. Ese es el verdadero actuar divino, el reino de Dios. Pero esa separación también comete errores. A ver, ¿cómo llega el evangelio? Ese evangelio que muchas veces se utiliza después como casi un arma en contra de la misma iglesia, ¿cómo llega? Pensemos en nuestros países. ¿Cómo llegó el evangelio? Pues llegó a través de la iglesia. ¿Tú tienes una Biblia en tus manos? ¿Crees en la Biblia? ¿Por qué tienes una Biblia? Una Biblia que está traducida a una lengua que tú entiendes, que seguramente tiene citas paralelas, tiene buenas introducciones. ¿Eso quién lo hizo? Tú has recibido una formación en la fe, buena, mala, regular, pero tú has recibido una formación en la fe. Dicho de una manera corta, todos empezamos recibiendo en la vida de fe. O sea, nosotros no empezamos de cero, nosotros no empezamos de la nada. Nosotros empezamos recibiendo, recibiendo de una familia, recibiendo de una comunidad, recibiendo de una parroquia, recibiendo de predicadores, de maestros, de sacerdotes, de pastores, todos empezamos recibiendo. Entonces, y esas personas de las que nosotros recibimos, esas personas muchas veces tienen organizada toda su vida para el servicio de Dios, algunos con gran sinceridad. Es verdad que hay sacerdotes corruptos, claro, pero también es verdad que hay muchísimos sacerdotes muy buenos. Es verdad que hay monjas amargadas, claro, pero también hay religiosas, pues yo he conocido tantísimas, que son unos espejos
maravillosos donde se ve la palabra de Dios, donde se ve la búsqueda de la santidad, donde se ve la alegría del evangelio. Entonces no me vengan a mí a decir que todo en la iglesia es corrupción y todo en la iglesia es clericalismo, eso no es cierto. Y tampoco admito yo que se critique el aspecto institucional, porque es que sin aspecto institucional tampoco hay misión, tampoco hay misión. Una amiga es misionera en África. Es una persona relativamente joven, estará alrededor de los 30 años, ella no es religiosa. Ella es laica, trabaja junto con religiosas y con sacerdotes, pero ella es laica y está trabajando en África, está evangelizando. Imaginémonos que una muchacha, a la edad en la que ella empezó en eso, tendría 20, 21 años. Imaginémonos una chica de 20 años que dijera, yo quiero ir a evangelizar a África. ¿Tú te imaginas la cantidad de dinero y la cantidad de obstáculos que tendría que superar esa mujer para llegar a África y hacer un trabajo que valga la pena y que marque una diferencia? Porque esta amiga, no voy a decir el nombre de ella, creo que no le interesa a ella que se diga, pero porque esta amiga está trabajando desde hace años, está trabajando en lugares dificilísimos de África? Pues porque hay instituciones, porque hay comunidades, porque hay congregaciones religiosas, porque hay obispos, porque hay sacerdotes que ayudan a conseguir las visas, que ayudan a conseguir financiación, que apoyan con la formación, que ayudan con el idioma, hasta que esta mujer pudo llegar allá y pudo evangelizar. O sea que el aspecto institucional no lo demonicemos, no demonicemos el aspecto institucional como diciendo que la institución solamente es burocracia y la institución solamente es egoísmo y la institución solamente es eh, autorreferencialidad, o sea, únicamente nos miramos a nosotros mismos. No, la institución puede ser corrupta o la institución puede ser realmente una plataforma y un trampolín maravilloso de lanzamiento del evangelio. Pero nos queda esa pregunta: ¿cuál es la relación propia? ¿Cuál es la relación adecuada entre iglesia y reino de Dios? ¿Cómo debe establecerse esa relación? Esa es una gran pregunta, y con esa pregunta vamos a culminar esta reflexión. Esa pregunta pues nos va a quedar como ejercicio y nos va a servir para descubrir que aunque no es una relación obvia, ni se puede simplificar al punto de decir no tienen nada que ver o son exactamente lo mismo, es una relación fecunda, es una relación bella. Podríamos decir que es una especie de desafío permanente. En el fondo, el reino de Dios es siempre, y ahí estoy dando parte de la respuesta, como un desafío permanente para la iglesia. Como que la iglesia, siguiendo el camino de Cristo, por supuesto, las parábolas de Cristo, el ejemplo de tantos santos, está llamada, indudablemente, a encontrar su propio ser, a purificarse una y otra vez, hasta que se haga realidad lo que nos dice el libro del Apocalipsis. Yo vi a la nueva Jerusalén, dice el vidente del Apocalipsis. Yo vi a la nueva Jerusalén, que bajaba como una novia, ataviada para su esposo. Que eso se haga realidad en nosotros. Así lo pido y en eso estamos caminando con el favor de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.